Cuando uno tiene un despertar espiritual, un despertar de conciencia, se te rompe todo. La oscuridad es tu parte más íntima, más personal. Y desde tu oscuridad tú aprendes a ser sabio. Entonces el sentir es la mejor herramienta para poder discernir del ego. La vida es una experiencia tan simple que es para ser feliz. Es experimentarlo para aprender, si el alma vino a aprender. Y hay un camino, toda una eternidad para crecer, sentir, evolucionar. Tú me estás escuchando, toma lo que te sirva. Todo lleva un proceso. Vivir sin velo, y tenemos un invitado de lujo, Enrique, ¿o no? Gonzalo, muchas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Para mí es un gusto estar con ustedes y en este podcast que está recién iniciando. Es muy bonita la invitación. Gracias, chicos, de verdad. Muchas gracias, Gonzalo. Me gustaría empezar preguntando ¿quién es Gonzalo? Me defino como alguien que su misión es romper paradigmas. Entonces, mi descubrimiento, mi despertar empezó desde muy niño, desde los 5 años de edad. Yo nací siendo clarividente, pero no lo sabía tampoco. Y a medida que fui creciendo, empecé a tener encuentros con guías espirituales. En todo ese proceso pensaba que todo era natural, porque todos de alguna forma lo veían. Después, cuando uno va creciendo, uno empieza a entender todo esto. Pero en las historias que a veces uno escucha de otras personas, con su despertar o las cosas que ve, en mi caso, a mí me mostraron primero la oscuridad y al último me mostraron la luz. Si hoy día yo me dedico a crear conciencia y a romper ciertos paradigmas de la parte espiritual también, que nos han enseñado y que de alguna forma nos han metido en una especie de trampa también. Y lo que yo hago es enseñar a otras personas a aprender canalización espiritual y aprender sobre cristaloterapia, que son dos técnicas que yo mismo creé, canalicé y creé. Y hoy también me dedico a ser terapeuta emocional. Entonces, en base a lo que he aprendido, me he dado cuenta de que esa sabiduría se tiene que explotar, no reprimir. Claro. ¿Y cuándo fue la primera vez que conectaste con algún guía espiritual? ¿Cómo fue la forma en la que tú dijiste, te paraste un día, abriste la nevera y al lado había alguien ahí viéndote? ¿O cómo fue él? Siempre, bueno, he contado esta historia, está en YouTube, de hecho una vez la conté. Fueron 2 guías que yo conocí hasta los 21 años. Este primer guía me vino a enseñar cómo era el ser humano. Y el segundo guía que vino fue a enseñarme cómo era esto del universo, la creación, todo eso. Esas fueron 2 cosas que de alguna forma me ayudaron a recordar. Tenía una misión, ir a despertar conciencia. Y eso es lo que yo hago hoy día en mi canal de YouTube. Despertar conciencia. Al principio te mostraron la oscuridad y después te mostraron la luz. ¿A qué te referís a que te mostraron primero la oscuridad? Me mostraban lo que existía, que la gente hoy día denomina demonios o seres oscuros, o cosas que no se ven detrás de un velo. Lo viví fuerte, fue fuerte. Yo me acuerdo, todavía tengo una escena que si pudiera pescar esa escena y meterla en un video sería genial, porque me acuerdo que estaba muy chico. Aprendí de alguna forma a omitir eso, a pesar de verlo, a omitirlo, hasta llegar a un punto donde ya hoy día yo ya bloqueé esa capacidad de ver espíritu, porque no era algo que yo quisiera. Yo perfectamente podría haber sido un medium, pero no lo quise ser. Es una ventana abierta. De hecho, desde el primer momento que tú ya das acceso a comunicarte con estos seres, por eso yo entiendo muy bien en los medios, porque pasé por eso, pero no me clasifico como medium. Entonces, cuando tú, es muy chistoso porque se pasan el dato. Si tú empezaste a hablar con uno y el otro... Es como una antena. Él habla, exacto. Ella habla con eso. Entonces todos se empiezan a pasar el dato. Parece muy chistoso, pero sí es verdad. Es como tener una lamparita y todos ven esa lámpara igual que los insectos que ven la lámpara. Entonces, por ejemplo, hoy día yo tengo alumnos o alumnas también que son medios, y cuando han aprendido la estructura cambia totalmente todo. Porque mismo ellos me dicen, ahora Gonzalo, antes los espíritus se me acercaban a mí a cada rato, y ahora no. Es como si yo tuviera un mesón y los espíritus se acercaran al mesón, pero no me invaden mi campo energético. Y eso es lo que crea esa estructura. Entonces fue genial que haya ayudado también personas que ya trabajan como medios, pero ya hay un cierto respeto energético. Sí, bien. Totalmente. Me ha pasado y tuve que crear una estructura intuitivamente, así que entiendo eso. Bueno. Y a veces cuando estoy muy cansada me pasa lo mismo. Que entran y yo digo, no estoy disponible, quiero dormir.
Sí, y lo más bonito de esto es que en ese momento que estaba viendo este plano espiritual, aprendí muchas cosas, no solamente de la oscuridad, sino que aprendí muchas cosas que hoy día me hacen entender cómo funciona este mundo espiritual. No desde un punto de vista de que son fantasmas y eso es todo, ¿no? Es que hay ciertas cosas que rigen todo esto. Y que hay memorias también. Por ejemplo, hoy día yo le enseño al medium a darse cuenta cuándo está hablando con una memoria y cuándo está hablando con un espíritu propiamente tal. Porque en realidad esto es una grabación. Así como estamos haciendo ahora. Esto es una grabación. Todo queda grabado. Tu existencia queda grabada. Sí. Eso, un medium puede estar comunicándose con una memoria de esa grabación o puede estar comunicándose con un espíritu propiamente tal. Entonces, hoy día también les enseño eso a los medios. Está súper interesante. Bueno, en el caso mío, yo de las conversaciones que he tenido con seres fallecidos, digo, no los veo, no los visualizo, no los observo, solamente como que logro sentir la necesidad de comunicar algo, lo comunico y ya una vez que lo comunico, mi cuerpo otra vez se siente otra vez ligero. Porque la forma en la que he tenido de aprender a identificarlo es la forma en la que mi pulso empieza a aumentar, la sensación en todo el cuerpo, siento como que una energía extraña, empiezo a sudar, me sube la temperatura y ahí ya, como que digo lo que tenía que decir y hasta ahí. Pero luego empecé justamente este proceso y también creo que igual que tú, Gonzalo, es algo que dije, creo que no me voy a ir por aquí, precisamente, ¿verdad? Me quedé pensando, no venía esa pregunta, pero me quedé pensando y dije yo, creo que me llamó mucho la atención. Los demonios, la parte diabólica. Fíjate que es algo que, digo, incluso Paula, tú y yo casi nunca hemos hablado de ese tema como tal. No, pero los he visto. Ajá. También. Entonces aprovecho y esto lo veo con los dos. Sí. O sea, la parte de los demonios, la parte diabólica o digamos la palabra prohibida, ¿no? El diablo. ¿Todo esto es algo que propiamente existe? Existe en nuestra forma, al final de cuentas. Nosotros le pusimos nombre a eso. Bueno, le puso nombre. Pero nunca ha tenido un nombre propiamente tal. Densa. Pero si yo quito todo eso denso, me encuentro una persona triste. Entonces, cada vez que hablamos, por ejemplo, y bueno, cielo e infierno, por ejemplo, ¿no? La parte luz y oscuridad, por así decirlo, es la diferencia de frecuencia o vibratoria en la que esté una energía específicamente hablando, ¿no? Así es. Todo tiene que ver con eso. Y a veces se quedan en un bucle. Y por eso llegan a transformarse en ese tipo de seres. Un bucle, tú sabes que es inicio y término y de nuevo se repite lo mismo. O sea que una depresión, una ansiedad, ira, enojo, venganza, ese tipo de deseos de alguna forma u otra de baja vibración nos van como creando esas propias entidades o seres alrededor de nosotros, ¿no? Sí, totalmente. Yo también lo percibía como energía muy densa y también veía tristeza detrás de todo eso, ¿no? Como alguien que olvidó. Y ahí se me viene la pregunta de si esa emoción sostenida en el tiempo viene, yo lo siento así, de otras experiencias de vida, ¿no? Hablando de vidas pasadas, ¿no? Como si en varias vidas sostuvo esa emoción. ¿Cómo lo ves vos, Gonzalo? Podría ser, pero de todas maneras siempre es una nueva oportunidad. Siempre es una nueva. Aunque quede ese rastro, que obviamente son cosas pendientes, siempre tiene una nueva oportunidad, pero si además encima sumamos lo que estáis pasando ahora con cosas de otra vida, ahí es cuando se transforma la persona automáticamente en algo más oscuro. Pero no solamente de una sola vida, sino que hay más dimensiones también actuando. Hay una cosa muy diferente en el mundo de los seres oscuros. Hay seres que se pueden crear, como hay seres que, es lo que te acabo de decir, que debajo de eso está una persona herida, por ejemplo, que se transformó en un ser oscuro. Pero hay otros seres que se crean por invocaciones. Y ese ser siempre está vivo, no tiene humanidad. ¿Me entiendes? Antiguamente se usaba eso. Una especie de brujería, pero son invocaciones que invocan estos seres oscuros, que están vivos solamente desde el verbo. En ese momento tienen esa representación y pueden hacer catástrofes. Okay. Porque es una cuestión creada, pero sí depende de un ser humano. Que esté con una frecuencia baja. Sí se ancla al ser humano. Porque ahí es la única forma que estar vivo. De que tenga ese poder.
si es dominado, o sea, el humano es dominado por esa energía. Claro, y ahora entiendo, te mostraron primero la oscuridad para que entendieras la importancia de poder mantener y conservar tu luz en este plano, en esta dimensión. Y conservar tu luz es la única forma de alejarte de entidades o de estas energías negativas que de alguna forma u otra te afectan en tu día a día, ¿no? No fue tanto así. Fue como decirme que existe también una oscuridad dentro de ti. Y mi oscuridad puede ser mi tristeza, mi dolor, mi enojo. Eso tengo que aprender a abrazar mi oscuridad. Para esto esté uno en equilibrio. Porque si yo digo, no, yo soy solamente luz, entonces no estoy asumiendo mis problemas emocionales o los problemas existenciales que tengo, que esa es mi oscuridad. Por eso cuando la gente, me acuerdo de haber hecho un taller que decía, abrazando tu oscuridad, nadie vino al taller, porque nadie lo entendió, nadie fue al taller. Se entendía, claro, la gente todavía le tiene miedo a la oscuridad, pero no es eso, la oscuridad es tu parte más íntima, más personal, y desde tu oscuridad tú aprendes a ser sabio. Imagínate, eso es lo más contradictorio, no es de la luz. Tú de la luz no aprendes a ser sabio, tú aprendes de tu oscuridad a ser sabio, porque te caíste, fracasaste, te dolió, tuviste tristeza y te paraste, te levantaste, reconociste cosas y aprendiste cosas y ahí te volviste sabio. Por eso para mí la edad no te hace sabio, tu conciencia te hace sabio. Somos el yin y el yang al final de cuentas. Eso al final. Tenemos luz y oscuridad. La luz no existe si no existe la oscuridad. Y la oscuridad no existe si no existe la luz. Entonces, ¿dónde estamos? En el equilibrio. Claro. En el punto cero. Así se llama. En los primeros capítulos hablábamos de lo que era el despertar espiritual, que justamente la palabra que salió fue sentir, ¿no? Y cuando es sentir. Nos enseñaban mucho como que a pensar que sentir lo bonito. Sentir lo que según la mente está bien o está mal, ¿sabes? Manejarlo en ese criterio hace que también sintamos culpa de lo que es la oscuridad, por así decirlo, que son esos tipos de sentimientos o emociones. Que acaba de decir Gonzalo me parece bellísimo porque es justamente por medio de la oscuridad puedo llegar a mi luz, por medio de la oscuridad puedo llegar a mi conciencia. Básicamente es abraza también a tu oscuridad para poder crecer. Acá estamos, humano divino, ¿no? Que es un poco el sentido de este podcast. Sí. ¿No? Reconocer lo humano, que es esta experiencia de transitar estas emociones para llegar a lo divino, ¿no? Para recordar esa unión con el todo. Yo tengo acá una pregunta que tiene que ver con lo que Gonzalo en realidad estaba contando, ¿no? Porque en un momento dijiste que viniste a, no sé si usaste la palabra transformar o mostrar paradigmas. ¿no? Que tienen que ver con romper paradigmas que tienen que ver con la espiritualidad. ¿A qué te referís con eso? Que me resonó porque dijiste, bueno, hay cosas que nos confunden. Claro, es como traer orden, al final de cuentas. Como el ego, por ejemplo, que acabo de hacer un video sobre eso. Si te empecé a dar cuenta del New Age, que fue como una moda espiritual al final de cuentas. Trató de meter mucho de que el ego no era algo malo, que el ego había que eliminarlo. En mi concepción, en mi enseñanza nunca fue algo malo, porque sin ego no tienes propósito, sin ego no te puedes defender, sin ego no te puedes reconocer. Pero claro, está el ego herido y está el ego integrado. El ego herido es el que te hace dañar a otros. Es que él hablan, en la parte espiritual se tendría que decir así, con apellido, ego herido. Y el ego integrado es el que debería estar dentro de ti. Pero no es algo malo, está contigo y eres humano. Entonces, claro, son mentiras que te han puesto e instalado en tu mente y que no te hacen crecer, porque te sienten mal. Te sienten mal si no practicaste lo demasiado, o si te sienten mal si hiciste algo que a lo mejor no era espiritual, ¿no entendí? Y tú viniste acá a ser feliz, no a cumplir cosas, a reconocerte al final de cuentas. Y el ego es parte de esta experiencia, ¿no? O sea, no se puede anular, aunque se instalara la creencia de que hay que eliminarlo. No se puede, es parte de esto, es parte de la experiencia humana. Yo lo único que agregaría es que sí, en definitiva, para mí, o sea, a lo personal el ego es importantísimo porque
es que nos muestra la otra cara de la moneda constantemente y eso nos ayuda a poder evolucionar. El tema también es aprender a verlo desde la conciencia en un punto y no quedarnos atrapados en él, porque, o sea, o va a ser una herramienta para evolución o va a ser tus peores cadenas para quedarte estancado. Y ahí es donde yo creo que está la diferencia, ¿no? Cada quien conecte como lo quiera conectar y como lo quiera sentir, y no se trata de que seas un gurú en estado zen constante, sino que puedas reconocer estas digamos, emociones oscuras o de diferentes matices desde la conciencia. Eso es lo que concluyo yo. Hoy día he entendido que uno tiene que llegar a todos, y si uno está en esta misión, por eso la gente hoy día me dice, Gonzalo, qué bueno que me explicaste casi con pera y manzana, porque a esto yo no lo entendía. Y eso me da una gratificación muy grande, porque he llegado a hacerlo. En darle a entender a la gente que esto se puede entender de la mejor manera, y con casos humanos, no con alguien que tuvo un despertar y vino el ángel y lo abrazó, no, con cosas que pasas en tu vida. Claro. Cuando uno empieza con el tema del despertar espiritual, empiezas a buscar información y aquí y allá, estás esperando como la rosa de... La serie que sale en televisión, ¿no? Esta rosa tan bonita, ¿de dónde salió? ¿No? O sea, estás esperando como la rosa de Guadalupe. Estás esperando como que la brisita de aire, la plumita que cayó. Y sí, va a pasar en algún momento y vas a tener conexiones en algún momento. Pero los milagros de la vida o los mensajes de la vida o las situaciones que te vas a presentar a veces van a ser muy cotidianas y están ahí en lo simple, pero como que la mente está también estableciendo una forma en la que va a aparecer que incluso no lo ves. Estás como que esperando el ángel o la luz o el ruido o el fantasma que te hable y oye, tal vez simplemente el mensaje de texto que te llegó en la mañana del trabajo era suficiente, ¿no? Y no lo vemos porque la mente sigue buscando esto fantástico, ¿no? La mente quiere justificar. Eso es lo que quiere hacer la mente. Ver resultados. Claro. No espera, quiere ver resultados. Y el alma no espera, al final de cuentas siente, experimenta. Eso es lo que quiere tu alma. Sentir. Volvemos al sentir. Sí, a sentir. Ha salido en cada uno de los capítulos y yo creo que va a salir en cada uno, porque sí, al fin y al cabo, el cuerpo humano, y entrando un poco a este tema, Gonzalo, el cuerpo humano es la cáscara, el envase, el frasco donde se está viviendo una experiencia, pero bueno, tenemos todo lo asociado para sentir, ¿no? El tacto, el gusto, el oído, el olfato y lo que es la parte del sentir interno con el alma. Luego de sentir, quisiera preguntar, ¿luego de sentir qué? ¿No? Y esto lo pregunto más que todo para las personas que nos escuchan, ¿no? Para las personas que nos escuchan, porque es como que, ok, sí siento, y todos los días voy a sentir, tal vez voy a estar en presencia y voy a estar conectado, pero ya conectándonos con algo mayor, ¿no? Que es vidas en paralelo, vidas pasadas, acuerdos álmicos, luego de sentir qué. Y esto es algo que quisiera preguntarte a ti. ¿Qué sigue para nosotros? Vamos a suponer, dices, mi vida completa, sentí lo que pude sentir y luego, ¿dónde rindo cuentas o cómo funciona este sistema, ¿no? Es que lo que pasa es que cuando tú ocupas tu sentir, tú confirmas tu experiencia, tú confirmas tu conciencia, el aprendizaje, y eso te hace evolucionar. Por eso que para mí es lo más valioso el sentir, más que ver como clarividente. Si yo no pudiera sentir, no podría confirmar nada. Y siempre he dado el mismo ejemplo. En un momento de mi vida, un guía me dijo, ve a tal persona, ve la vida de tal persona. Yo empecé a verla desde que nació hasta que murió. Y en ese momento, mi guía me dice, lo primero que viste fue real, lo segundo lo inventaste tú. Imagínate, cómo es de rápida la mente. El sentir me da una directriz. ¿En qué momento parar? Porque sé cuándo se mete mi mente. Porque está acostumbrada a tener el control. O sea, ¿qué va más allá del sentir? Es darte cuenta de tu plenitud inherente. Es darte cuenta que tú eres un co-creador de tu propia realidad.
de que todo lo que sientes de alguna forma lo haces certeza. Y eso cambia tu realidad, cambia tu manifestación. Pero tu mente no se metió ahí. Tu mente se metió a ordenar información. Es la única cosa que ayuda a la mente, a ordenar información. Pero a darte verdad te la da tu sentir. O sea, el sentir es la mejor herramienta para poder discernir del ego. Sí. Y ahí a mí se me viene esta pregunta porque me hace sentido en algún momento, también tengo clarividencia y en un momento sintiendo enojo dije, ¿para qué quiero ver? ¿Para qué quiero ver tanto? O por qué, o cuál es el propósito, cuál es el sentido, ¿no? Si lo que yo iba transitando mi experiencia y digo, si lo que más siento que me nutre es el sentir, ¿no? Y el estar acá en presencia y vivir lo que voy viviendo, más que ver, porque a veces me aparecían cosas incluso de otros tiempos, ¿no? Y decía, ¿qué sentido tiene que yo recuerde o qué sentido tiene? Entonces te hago esta pregunta a vos, ¿no? ¿Cuál es el propósito de ver o de nacer sin velo, le voy a decir, ¿no? Sin velo, en esta experiencia humana? ¿Cuál sería el propósito para vos? Que yo me pongo en tu lugar también porque a mí también me pasó eso. Por eso me da risa cuando Enrique dice, yo sabía que iba a saber que yo iba a decir esta pregunta. Yo tengo un switch interno. Lo apagas. Que lo apago. Entonces la gente me dice, Gonzalo, ¿qué estás viendo? Nada. Porque en realidad no estoy viendo nada. Cuando lo activo, aprendí a hacer eso. Aprendí a desconectarme, aprendí a sorprenderme. Porque imagínate cuando niño te regalaban las cosas, calcetines, ya sabía qué cosa me quedaba, entonces ya aprendí a sorprenderme. Y eso es algo bonito del humano. Entonces para mí ser clarividente me abre una concepción mucho más abierta de lo que es el humano y la existencia. Yo llegué a una, no podría decir como nivel, pero llegué a una atmósfera de la clarividencia donde ya sé cómo está de forma automatizada cómo funciona esta realidad. Porque es como una Matrix. Cuando ya te sale de todas las cuestiones de los ángeles, los maestros, ya te das cuenta que todo está perfectamente diseñado. Y que hay seres que ya están creando planetas, galaxias, y que no es Dios. Sigue siendo algo más grande todavía. O sea, ya tengo una corrupción tan fuerte, pero que si me clavara en eso, me volvería loco. Entonces, por eso vuelvo al Gonzalo y vive tu vida que estás haciendo ahora. Sí. Para mí es como un gustito, sin darte un gustito, ver algo así, listo, y se acabó. Me acuerdo una vez, un día me dijo, Gonzalo, ¿quieres que te entreguemos toda la información? Toda la información de este planeta. Y le dije, no, muchas gracias. No, muchas gracias. Entonces, claro, si tú tienes toda la información, te puedes desequilibrar completamente. Pero es una prueba de ambición. Sí. Porque el ser humano es ambicioso. Entonces, cuando tú ves cosas que los otros no ven, te crean preguntas, se crea una ambición también de querer saber más. Pero en mi caso, yo aprendí a apagarlo y se acabó la cuestión. Entonces, no, totalmente, yo también lo apago. Claro, ¿por qué te tocó esa habilidad? Porque te toca trabajar con gente, con grupos de personas. Por eso está esa habilidad activa. Porque ahora es tu momento para poder orientar a otros y saber qué está pasando con otros. Por ejemplo, en mi caso, con mi alumno, yo sé cuando alguien está hablando de su mente y puedo saber si está canalizando o no. Pues, ¿me entiendes? Entonces por eso lo sé. Era un hacker. Claro, es como claro, esa palabra hoy día estoy aprendiendo a ser un hacker de la realidad. Sí. Entonces eso te dice a ti que un hacker se mete, no se sale. Yo me camuflo en el sistema, pero no me aíslo. Que mucha gente espiritual lo que hace es aislarse. No, la gente de vibración baja no voy a meter. Sí. Y eso no es. Sí, ¿qué tema trajiste? Claro. Esa no es la forma. Pues la forma es que tú puedas convivir con otros, sepas limpiarte energéticamente, pero tu conciencia no cambia. Porque tú ya vienes con ese chip. Pero tenemos que afrontar que el ser humano es un camaleón. Con quien se junta,
va a terminar siendo esa persona también. Pero si tu conciencia está muy despierta, no va a pasar eso. Vas a volver a tu energía. A tu centro siempre. A tu centro. No, imagínate, tuve en un tiempo donde yo escuchaba, me juntaba con gente, no es que yo escuchara, pero me juntaba con gente que escuchaba metal, rock metal. Y fue muy loco porque era un ambiente, me acuerdo que me juntaba con puros chicos que se vestían de negro y toda la cuestión. Y entré a ese ambiente y yo pensaba que todos están gritando, ¿no? Todos sentados tomándose una cervecita, todos tranquilos, hablando cosas filosóficas, imagínate. Y ahí te das cuenta que todas esas personas que andan de negro, al final de cuentas son el osito cariñosito dentro. O sea, claro, eran todos, o sea, todo era un equipo. Todos hablaban cosas profundas. Uno creía que escuchaban cosas que emitían demonios, una cuestión así, pero no eran ellos. Y cada historia que yo veía de estas personas, porque al final de cuentas me estaba camuflando, para saber por qué me tocó vivir esa experiencia. Todos vivían problemas familiares. Entonces esa oscuridad era su refugio. Ese lugar de encuentro era su refugio. Yo conocí muchos chicos ahí que tenían problemas familiares y encontrarse con ellos que se sentían aparte era algo para ellos genial, porque era una escapatoria también, pero podían expresarse con más, ¿cómo se llama? Libertad. Claro. Era su lugar seguro. Claro, entonces te das cuenta que los pósters son todos como demoníacos, pero es como una pura fachada. Una fachada. Es como un show, al final de cuentas, porque no eran así. O sea, ahí te das cuenta de una realidad diferente. Y en cambio tú veías otra parte donde no es así y ves peores cosas de violencia que los chicos que andan vestidos de negro. Claro. Sí. Sí, es como súper... El contraste me lo hicieron experimentar. Por ejemplo, yo siempre cuento esto, pero no toda la gente lo sabe. En una parte de mi vida, cuando yo tenía esos guías en mi casa, un día se me ocurre, chico, tenía como 7 años, se me ocurre subirme al mueble donde estaban los platos. Era el mueble más grande. Me subo y me quedo arriba, acostado en el mueble, mirando hacia abajo. Era como ver una maqueta. Y veía como mi mamá se desesperaba buscándome. Y yo en silencio. Mi mamá vuelta loca, llamando a la policía, no está Gonzalo. Y yo viendo toda la escena, cómo lloraba, cómo pasaba la policía. Hasta que un día que ya está la policía ahí, y le digo, mamá. Y mi mamá queda mirándola y me ve a mí arriba. Todo el tiempo, todo el día, estresada, llorada y toda la cosa. Le dije, mamá, estoy acá arriba. Le dije, ahora hablé. Claro, no te cuento qué pasó cuando bajé. Yo me estaba imaginando las 30 formas en las que te hubiera castigado si hubiera sido tu papá. Claro. Pero hasta el día me pregunto, ¿qué estabas haciendo? Observando cómo era la expresión de eso, del vacío, de la tristeza. Yo no lo sabía, entonces me lo estaba mostrando de esa forma. Pero no era algo que me lo hubieran dicho, Gonzalo, suelta el mueble, no, es algo que yo mismo hice. Fue una experiencia humana simplemente. Y obviamente he estado conociendo dimensiones mías también. Una rama es la mediunidad, pero tiene muchas raíces más. Tu mater es la clarividencia. Pero yo no sabía que había más habilidades que se podían hacer. Por ejemplo, un clarividente puede llegar a tener una habilidad que se llama, si no estoy mal lo que estoy diciendo, dilocación, que es estar en varios lugares a la vez. ¿Es así la palabra? O sea, yo llegué a hacer eso. Yo lo conozco como proyección astral también. Proyección astral. Imagínate, proyección astral para mí es diferente. Entonces, claro, yo podía estar en 10 lugares a la vez y observar qué cosas, pero bueno, ese es dentro de todas las habilidades, pero había uno en particular que esa me llamó mucho la atención. Eso pasó, esa experiencia pasó y yo diría que pasé ahí en ese lugar unos 3 meses o 6 meses, ya ni recuerdo tanto, pero lo que sí recuerdo es cuando desperté que no habían pasado ni siquiera horas. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo fue estar en esta dimensión de nuevo? O sea, o tomar conciencia de eso. ¿Cómo regresé? Producto de algo.
pasó un momento donde yo estaba conversando y todo se detiene. Y cuando todo se detiene, aparece un guía. ¿Y eso sería una vida en paralelo que estabas viviendo, Gonzalo? Sí. Nosotros somos seres multidimensionales. No son otro tiempo, es el mismo tiempo de ahora. Hay otro Enrique en otro planeta que está viviendo otra experiencia, pero está pasando ahora mismo. Y ahí, fíjate que o sea, digo, lo he leído mucho, lo he visto contigo, pero me interesa preguntarlo ahorita porque es un tema interesante. Nuestro espíritu se divide en diferentes como fractales para que cada vida ocurra. Sí, pero por ejemplo, ya estando dentro de un planeta se dividen diferentes cosas. O sea, el espíritu no cambia dentro de un planeta, pero afuera sí se fractaliza, para hablar de las dimensiones. Cuando está dentro de un planeta ya estamos hablando de las vidas pasadas. Cada vida en paralelo o cada vida pasando, por así decirlo, cumple igual con un proceso de acuerdos álmicos. Vidas pasando. Vidas pasadas, exacto, vidas pasando. pero para cada planeta existe un tiempo. Y cada vida en paralelo o cada vida pasando, por así decirlo, cumple igual con un proceso de acuerdos álmicos. Sí, pues son aprendizajes que viniste a integrar. Es como que tú hubieras elegido ya, hoy día llegando a este planeta quiero aprender a ser ingeniero. Entonces todas las cosas que se van a armar, toda la malla curricular se va a armar para que tu vida existencial sea esa. Por ejemplo, la primera mentira que escuché, me acuerdo, me dijeron, Gonzalo, es que cuando tú mueres, cuando tú estás en alma, tú eliges tu familia. Eso es mentira. El alma no tiene una connotación de objetivo. El alma es servicio. El alma va a llegar a un lugar en específico. Todo lo demás que te llega a toda tu familia es perfecto porque es un aprendizaje. Contextualizas todo eso. ¿Cómo dices tú que vas a elegir a tu familia? No eliges tu familia. El alma no sabe eso, pero llega perfectamente a una familia en particular. Se vuelve tu aprendizaje. Pero es una elección, ¿no? O sea, si llega a una familia particular es más o menos como una elección. Todo ocurre de forma automática. Okay. Y eso es lo más triste de todo. Porque toda la gente dice, que pasan por una pasarela, que te muestran la familia y tú eliges. No es así. No es así. Me estás hablando de una sincronía. Exacto. De una sincronía en la que tu alma va a saber dónde necesita estar y ahí llegó. ¡Pup! Es una sincronía. O sea, solito se mueve, como un protón y un neutrón. No ellos solos, sin saber qué tienen que hacer, hay una unión, una atracción. Yo he visto el esqueleto de todo esto. Las venas, todo eso lo he visto desde un punto de vista sistemático de cómo funciona esto, de la vida. ¿Qué opinan de los encuentros? O sea, de los encuentros, por ejemplo, nosotros tres estamos acá. Esto es parte de una sincronía para vos, según lo que cada uno de nosotros tres elegimos, según la experiencia que elegimos transitar. Claro que sí. Siempre ha sido todo muy sincrónico. Pero te voy a dar el ejemplo que le dice a Enrique. Tu percepción de mí es diferente a la percepción que tiene Enrique. Y mi percepción de ti es diferente también a la percepción que yo tengo de Enrique. Ahí te das cuenta que tu realidad, tú la manejas, no es global. Hay cosas que son globales, como la conciencia colectiva, pero tu percepción de tu realidad la manejas tú. O sea, claro, es sincrónico cuando te pasa esto de que tienes una pregunta interior o interna y alguien la responde en un grupo como este, por ejemplo. Ahí te das cuenta que se comparten cosas, pero sigue siendo tu percepción de la realidad, que es diferente. ¿Y crees en que, por ejemplo, nos encontramos con personas en esta dimensión y también nos encontramos con un fractal de la misma persona en otra dimensión, del que de alguna manera nos vamos encontrando en diferentes dimensiones? Exacto, a veces la gente se confunde, parece que nos conocimos otra vez, ¿no? Te conocí en otra dimensión. Pero claro, eso ya te vuela la cabeza, Enrique, porque claro, imagínate, estamos con las vidas pasadas, después que existe la cuestión cuántica, después que existen las dimensiones tuyas, porque las dimensiones no tienen un número, es interminable. Es interminable, sí. Y eso es lo hermoso, porque nunca has estado solo. Me quedé pensando justamente, ¿no? Sí, porque la mente busca de alguna forma u otra cumplir como que una estructura y un proceso, ¿no? Entonces te imaginas, ya me morí, sale el muerto, pum, el espíritu, salí,
El departamento de reencarnaciones está por allá están la familia para que escojas y como que te imaginas todo esto acomodado y hay un proceso como que automático y como algo físico, ¿no? En el que te reacomodaste y vuelves a iniciar un ciclo. Y está interesante porque obviamente la mente sigue buscando como que este espacio en el que terminé, inicié y en el medio. Y no, o sea, es un proceso totalmente automático. No más que ahí me genera una duda o pregunta que quisiera hacerte, Gonzalo. Y se asocia mucho, creo que voy a matar dos pájaros de un tiro con esta pregunta. Porque la forma en la que Paula y yo nos conectamos, ¿no? Fue por medio, hablando en el caso mío, por ejemplo, fue por medio de un rompimiento, un despertar espiritual que hizo que desde México conectara con alguien que está en Argentina, ¿no? O sea, no estamos aquí a la vuelta. Entonces, nos conectamos, vamos trabajando en paralelo por el mismo escepticismo que inicialmente yo tenía. Me busco otra opinión y busco a Gonzalo, ¿no? Entonces yo lo que siempre hacía, me acuerdo yo, era que hablaba con Paula, a ver, y luego hablaba con Gonzalo, a ver, y decía, bueno, no, sí, si están o son amigos, si saben, o se están diciendo, ¿no? Entonces, ahí fue ese inicio, hasta que, bueno, ya obviamente rompí el escepticismo, confié, creí, conecté con esto, pero bueno, lo dijimos en el capítulo anterior. Cuando le pregunto a Gonzalo por quién es Paula, Gonzalo me da una explicación de que en vidas pasadas o en paralelo, ahí entra la duda, tuvimos un tema pendiente, pero con la misma intención de transmitir un mensaje. Y cuando voy con Paula, me transmite exactamente lo mismo, ¿no? Y bueno, incluso los dos me comunicaron temas de la Segunda Guerra Mundial en el que yo fui parte y también tenía ahí un asunto con papá. Entonces, claro, cuando veo la similitud de ambos, me sorprendió cómo cada uno lo dijo y se une. En este caso, ¿no? Esta conexión también se hizo en automático de esa forma, o sea, porque si lo ves de un punto de vista frío, pareciera como si hubiera visto un acuerdo puntual que se conecta con otras vidas. Entonces esa es la parte que me hizo ruido. O sea, mi alma no sabía cómo iba a pasar, solamente sabía que iba a conectarme con Paula, con Gonzalo en un momento determinado. A eso quería llegar. Es que eso que hiciste es un error. Te lo tengo que decir. Que tratar de comparar cosas. No, eso fue en mi inicio. O sea, por eso te digo, o sea, eso en fue en mi inicio que. No, eso fue en una vida paralela. No, en mi inicio totalmente. Era un error porque yo inicié y siempre lo he comentado. Al principio yo era una persona medio escéptica, no entendía mucho esto. Y en el camino, sí, o sea, hablaba con uno, hablaba con otra persona. Y claro, mi mente comparaba y volvemos al tema de la mente. Pero cuando ya solté, me di cuenta cómo la sincronía de ambos, en diferentes sesiones, sin buscarlo, se terminó dando. Entonces, bajo el efecto de lo automático, ¿no? Es en la parte de acuerdos álmicos, por ejemplo, si hablamos del libro de Plan de tu Alma, ¿no? O escuchamos los libros de Dolores Cannon, pareciera que sí hay un plan bien hecho y diseñado y charlado incluso. Pero aquí me estás comentando de una conexión automática. Entonces, básicamente yo lo entiendo como que mi alma no sabe cómo va a pasar, pero va a llegar en un punto en el que va a conectar, no sé, con Paula, ¿no? Por cualquier acuerdo. Pero se dio, o sea, no hubo todo este proceso, solamente es algo estamos todos tan conectados entre nosotros mismos que los acuerdos se dan de forma automática al momento de hacer como una transición. A eso quería llegar. Sí, pero no todos. Ok. Es como diciendo, yo tengo acuerdo económico con todos los que me encuentren, no es así. O diciendo, todos son espejos. Eso también es una mentira. No todos son espejos. No todos te van a mostrar cosas a ti. Hay personas que nunca las he visto y primera vez que las ves. Hay gente que es un NPC también. Son personas que no están agregadas dentro de tu sistema y nada más. Pero es tu experiencia, te tendrías que haber encontrado con esa persona, aunque sea en esta vida o en otra dimensión. Pero no es como que haya sido pactado. Tu pacto mayor fue venir aquí. El único acuerdo fue venir a entrenar aquí, en este planeta.
Siempre le he dicho a Enrique que este planeta para mí es como Disney World. ¿Me entiendes? Porque no sabe la realidad que existe en otros planetas donde hay otras cuestiones más potentes, un caos potente, que te lo muestran en las películas como la Guerra de la Galaxia. Pero existe una realidad mucho más potente o más fuerte que no podíais pensar en eso. Guerras planetarias, cosas que tú podrías decir, ¿cómo puede estar pasando eso? Claro que sí pasa. Planetas que se venden. ¿No entendí? O sea, es caótico. Pero uno se centra y estoy aquí en el planeta, estoy en México. Y te olvidáis de eso. Pero te digo... Fingimos demencia. Bueno, tú te puedes olvidar de eso, pero alguna de tus fractales puede estar en uno de esos planetas. ¿Qué le dirías a una persona que quizás esté transitando estas, no sé, le llamamos dones, ¿no? El ver, pero se siente en soledad o siente que no quiere esto o que se le está haciendo difícil llevar la vida 3D, digamos, estando al mismo tiempo en conexión con otros planos, con otras dimensiones, o que ve, ¿qué le dirías? ¿Cómo transitar eso? Claro, y cuando uno pasa por eso, esa transición, lamentablemente es así. Cuando uno tiene un despertar espiritual, un despertar de conciencia, se te rompe todo. Esquema mental, esquema existencial, esquema emocional. Y lo que uno tiene que hacer es esperar que eso se ordene. Y se va a ordenar. No es perpetuo. Se va a ordenar. Y cuando se ordena, tú vas a tener una mayor capacidad para afrontar tu vida. Mayor entendimiento. Pero todo crees, porque para mí esa transición es una pausa, Paula. Es una pausa. Que se toma tu ser para recalibrar todo, ese ajuste. Es un ajuste. Y cuando ya se ajusta, ya tú tienes mayor claridad, pero ahora pasa algo muy loco. Porque ahora los problemas que antes tenías ya no te afectan tanto. Ya puedes resolverlos más rápido. Porque ya tienes una mayor claridad. Pero de alguna forma, y se lo digo a todos los que están escuchando, todos vamos a pasar por un despertar espiritual de conciencia. Nadie se salva. Aunque sea el último. Todos pasamos por eso. Con una visión pero tan amplia, Gonzalo, ¿no? De multidimensiones, vidas paralelas, evidencia desde que estás pequeño, guías espirituales que te han acompañado, diferentes dones y capacidades. Te podría preguntar, para ti hoy, ¿qué es la vida? La vida es una experiencia tan simple que es para ser feliz. Esa es la vida. Y si tienes tiempo para aprender de ti, si tienes tiempo para sanar cosas tuyas, tómalo ese tiempo. Aprovecha esa oportunidad. Si no tienes tiempo, es tu decisión. Pero no viniste a ser un esclavo. Viniste a ser feliz. Eso es lo más simple que tienes que saber. Yo aprendí desde mi concepción a darme cuenta que soy uno con Dios. No ese Dios de viejito con barba. No, el Dios que para mí es el universo entero. Cuando uno aprende a que Dios está en uno y tú eres también un Dios en este universo, eso rompe también una creencia muy fuerte. Porque ¿cuántas veces no has escuchado esa frase? Eres uno con Dios. Entonces, ¿quién eres? Dios. Y esa creencia es muy fuerte. Mucha gente se puede sentir culpable. Pero yo, por ejemplo, me siento un Dios en mi cuerpo. Claro. Todas mis células, para mí, todo en mi cuerpo, todo lo que está dentro, obedece a ti. Mis órganos, ellos saben que yo soy su Dios. Si tú le hablas a tus células escuchan a un Dios. Y eso es lo más difícil de romper esa creencia. Hay gente, por ejemplo, que dice que Jesús es Dios. No es Dios. Tiene una ¿cómo se llama? Un mal concepto. Si lo llevamos al concepto que te acabo de decir, claro que podría decir que es un Dios. De que Él se siente uno con Dios. Tu propio Pero Dios. Como Dios propiamente tal, es el universo. Dios, o sea, Jesús vino a romper creencias también. Vino a enseñarte que tú tienes tu propia capacidad de crear tu realidad. Y eso rompió paradigmas. Eso rompió creencias.
y a la gente no le gustó. ¿Me entiendes? Entonces, cuando hablamos de Cristo, por ejemplo, a mí me lo enseñaron mis propios guías. Cristo se llama cuando tú pasas la malla crística. Y la malla crística es la geometría que envuelve el planeta, que es la llamada flor de la vida. Entonces, cuando tú pasas esa malla crística, es que te vuelves es un ser crístico. Una conciencia crística. Una conciencia crística. Sí. Eso es Cristo. Entonces, cuando hay una confusión, la gente dice, Dios, entonces Jesús. No, Jesús es Jesús. Y de hecho hubieron muchos Jesús. Sí. Solamente que él quedó como rockstar. ¿Me entendí? Pero Jesús. Solamente estudia la historia de ¿cómo se llama? Ay, te lo había dicho. Que era la historia de... Se me olvidó. Ay, que era en India. Hay un dios. ¿Krishna? ¿Cómo se llama? Krishna. Estudia la historia de él, te das cuenta que es muy similar a la de Jesús. O sea, hubieron muchos Jesús, pero hubo uno que se hizo famoso en todo el mundo. Entonces, claro, ahí te das cuenta. Tuvo mejor marketing. Lo que sí está claro es que cuando yo ahora que canalizo a Jesús y todo, me doy cuenta que Jesús nunca fue de aquí, pues también fue de afuera. Venía con otra mentalidad. Y él nos enseñó, al final nos estaba enseñando a cómo romper la matriz, ¿no? Y el sistema, ¿no? Sí. Y la matriz y el sistema van conectados directamente con la mente del ego, ¿no? Claro, sí. Quiero hacer una pregunta a los dos, ya que estoy aquí, ya porque me vino, pero creo que esto es una conclusión que he hecho yo, pero me interesaría muchísimo que le llegue a todas las personas que nos están escuchando. Al final vinimos a evolucionar y aprender, pero la única forma de romper con la famosa Matrix, y es importante porque cuando decimos Matrix me llega la palabra conspiración y nos imaginamos, pero realmente la Matrix está o reside en nuestra mente como un proyector, ¿no? Y la única forma de poder romper con esa Matrix es poder ir rompiendo con los sistemas de creencia que se han formado. Es una pregunta que le dejo a los dos como parte de cierre del capítulo. Sí, y bueno, y no. Sí, y no. De alguna forma adelante. La mente la crea, pero para mí la Matrix es como lo que te está diciendo, el diseño, del entrenamiento. Ok. No es que rompas la Matrix, sino que de alguna forma pasaste el entrenamiento. Ah, claro, que pases los niveles de la Matrix, o sea, por así decirlo, no quedarte esclavo dentro de la Matrix, sino que logres entender el nivel en el que estás. Te lo vuelvo a decir, tú elegiste venir a este entrenamiento. Es la única decisión consciente. Pero claro, en cada día no te vas a acordar de esto. Hay niños que se acuerdan de eso. Pero en cada como día Gonzalo. No te vas a acordar que tomaste. No, yo tampoco. Mis guías me tuvieron que decir eso. Ah, bueno, sí. Tú no recuerdas que tomaste esta decisión. Entonces, claro, cuando ya la recuerdas te das cuenta que estás dentro de un entrenamiento. Y va a resultar difícil porque a veces uno se siente parte de las estrellas y no quiere estar viviendo esta experiencia humana. Pero tú la elegiste. ¿Para qué? Para pasar a otro nivel, donde uno se puede llegar a convertir hasta en un guía también, o en un ángel. Eso puede pasar contigo. Es experimentarlo para aprender justamente lo que el alma vino a aprender. ¿No? Y es ahí donde yo le llamo hack, ¿no? Hacemos como el hack de la Matrix. Aprendimos, ¿no? Y vamos recordando. Dejamos de creer que somos esto. Básicamente, cuando digo romper, me refiero a te liberas del sufrir, de estar en esta realidad, ¿no? Y al liberarte del sufrir, ya no lo ves como que eres el avatar, sino recuerdas que eres el espíritu con el control de mando que estaba jugando, te paras y te vas tranquilo y te acuestas a dormir, ¿no? Entonces, sí, básicamente es entender la Matrix o definirla, ¿verdad? Desde el punto de vista en el que no eres tú y recuerdas que eres parte de un entrenamiento. Y todo lo que te pasa es un entrenamiento. Sí, donde el camino es desde lo que yo siento, el camino es el amor. Es la vibración del amor, ¿no? Es lo que vamos recordando a medida que vamos transitando esos aprendizajes. Claro.
Yo me acuerdo de haber visto un video hace poco más de un juego que era como medieval. Así era el juego. O sea, el tipo se metía en el juego y cada personaje que estaba en el juego tenía vida propia. Entonces llega este tipo jugando ese juego y se acerca una señora que estaba lavando plato y le dice: señora, ¿usted sabía que esto es un juego? Y la señora, el mismo personaje en el juego, le dice: no, esto no es un juego. ¿Quién te dijo a ti que es un juego? Sí, yo tengo poder para hacer que usted tenga una casa o no tenga una casa. El mismo personaje no podía creer, se volvía loco. Y lo mismo pasa cuando estamos viviendo en un juego también. O sea, que alguien te venga y te diga eso, te rompe totalmente todo. O sea, uno crea su propia Matrix. De nuevo vuelvo a lo mismo, lo que tú estás diciendo. Uno crea su propia y se va expandiendo esa Matrix. Ándale, a eso me refería, ¿no? Que a medida que lo vas viendo te vas expandiendo. Pero desde mi experiencia, Enrique, yo he aprendido que esto es como las muñecas rusas. Sí. Que uno sale de una caja y entra a otra caja. Sí. No te das cuenta que vais entrando a otra caja. Claro, tu conciencia se expande, pero no salió todavía. Sí. Es como lo que estábamos hablando con Pablo. Sí. Estamos en una escuelita, pero después de la escuelita sigue ¿qué? La universidad. Y son claro. Cosas. Igual creo yo que mientras disfrutes la experiencia y mientras, como dice Paula, desde el amor lo estés haciendo y conectes con que es para una evolución, pues no importa que falte otra, vas sintiendo y vas permitiéndote sentir, evolucionar, porque creo que ahí viene el error, ¿no? Que cuando empezamos con el tema de la espiritualidad, queremos saltar y ya ser elevados en un segundo y hay un camino y hay toda una eternidad para crecer, sentir, evolucionar y expandirse. Entonces, creo que teniendo eso claro, porque si no vas a ser víctima de la prisa por evolucionar y estás cayendo en otra trampa también, ¿no? Exacto, uno tiene que aprender a fluir, al fin de cuentas. Exactamente. Totalmente. Paula, ¿alguna pregunta para ir cerrando? Wow, en realidad me quedaron un montón de preguntas. Sí. Si Gonzalo nos responde un mensaje después de este episodio, lo volvemos a invitar. Me encantaría volver a conversar con vos, Gonzalo. Me gusta. No sé, la pregunta sería en realidad ¿qué le dirías, qué te surge compartir como para cerrar a quienes están escuchando este podcast Humano Divino? Y que bueno, que le están también ahí buscando la vuelta a esto de la vida, ¿no? Que quizás eso preguntaría. Yo diría a la gente que esto, hay cosas que uno puede entender y hay cosas que uno no puede entender. Y uno se da cuenta porque hay una cierta resistencia. Y eso es entendible, eso es humano también. O sea, en mi vida, o en mi vida he aprendido que esto es como un banquete. O sea, si tú me estás escuchando, de lo que escuchaste, toma lo que te sirva. Y lo que no entiendes, no pasa nada. Está bien también. Todo lleva un proceso. Pero no te exijas más de lo que no puedes dar. Eso es lo que te diría. Qué alivio. Creo que qué alivio. Conectó totalmente con lo que comenta Gonzalo. Al final uno tiene que buscar, tal cual como dijo, lo que te sume y lo que te ayuda a dar paz y lo que te ve dando las respuestas en la medida en la que tú lo vayas sintiendo, sin prisa, sin afán, sin querer justificar tampoco las cosas, sino solamente sintiéndolas. Y bueno, Gonzalo, por mi parte, muchísimas gracias primero te voy a pedir gracias desde hace 2 años para acá que me has apoyado y me has orientado en muchas cosas. Y bueno, hoy específicamente por traernos un poquito de lo que es tu conocimiento, tu sabiduría, tu visión y tu intención, ¿no? De sumarte a esta iniciativa también de transmitir mensajes para ir rompiendo paradigmas y despertando conciencias. Así que muchísimas gracias, Gonzalo, por haber venido el día de hoy. Muchas gracias. Te dejo el cierre a ti, Paula. Gracias, Gonzalo. Gracias. Fue un placer escucharte, conectar y siento mucha gratitud de que hayas compartido este ratito con nosotros y compartiendo toda tu sabiduría y hermoso.
Me encantó tenerte acá hoy con nosotros. Y un gusto verlos de vuelta en otra ocasión. Sí, sí, aceptó. Aceptó. Déjame, graben esta parte, por favor, que no se borre. Para que se acuerde. Para que se acuerde. Humano divino humano, muchísimas gracias, Gonzalo, Paula. También se despide por acá Enrique. Encantadísimo y será hasta la próxima. Bye. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. Bye.